Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso de Gisèle Pelicot. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Lamentablemente, acerca de la vida personal de Gisèle, antes de los hechos, no existe prácticamente información. De lo poco que sabemos es que conoció a Dominique Pelicot en 1971, con quien se casó 2 años después en Francia. Mientras Gisèle trabajaba como gerente comercial en EDF, la principal empresa de energía eléctrica en Francia, junto a su esposo, comenzó una numerosa familia. Tuvieron 3 hijos con una diferencia máxima entre ellos de 3 años. A medida que sus hijos iban haciéndose más grandes, también la familia fue creciendo. Cuando Gisèle se jubiló finalmente, ya tenía 7 nietos, a los cuales le encantaba cuidar y en general pasar tiempo con ellos. Pero eso no era todo. Gisèle tenía muy bien planeado cómo quería pasar sus años de retiro. Quería alejarse de París y el ritmo acelerado de la capital de Francia para irse a vivir a un lugar más tranquilo. Su sueño específicamente era mudarse a un lugar cerca de la costa donde pudiera vivir cerca de la playa. En marzo de 2013 cumplió su deseo. A los 60 años se mudó junto a su esposo a una casa en Mazan, un pueblo ubicado en la parte sur del departamento costero de Vaucluse, una región que se caracteriza por sus viñedos y sus paisajes cerca de los Alpes. Este pueblo específicamente al cual se había mudado el matrimonio se caracterizaba por ser habitado en su mayoría por personas jubiladas que, al igual que Gisèle, soñaban con pasar este tiempo de su jubilación en la playa. Allí, Gisèle y Dominique alquilaron una casa muy bonita ubicada en una calle privada que contaba con una pileta y un enorme jardín en el que les encantaba pasar tiempo. La decisión de mudarse a Mazan no había sido únicamente para cumplir con el deseo de Gisèle, sino también para ayudar con su salud. Resulta que a Gisèle le estaba pasando algo muy inquietante, algo que había empezado de a poco y fue incrementando. Durante aquel último año, esta mujer, descrita por toda aquella persona que la conocía como una persona gentil, con mucha energía y dedicación hacia los suyos, había comenzado a tener pérdidas de memoria. Lapsos de tiempo en los que no se acordaba lo que había hecho, dónde había estado y demás detalles clave que iban acompañados de un extremo cansancio. Gisèle se había dado cuenta de que algo estaba mal con ella cuando se despertó una mañana y al mirarse al espejo se vio con un corte de pelo completamente diferente al que ella utilizaba. El mayor problema era que no recordaba habérselo hecho. No recordaba siquiera haber querido ir a la peluquería, haber estado ahí cortándose el pelo. Simplemente no tenía ese recuerdo. Así que confundida se dirigió a hablar con su estilista, quien, sorprendido ante el reclamo de su clienta, le dijo: «Pero señora P, usted vino ayer». Fue este episodio el que hizo que Gisèle empezara a visitar diferentes médicos en busca de un motivo para esos lapsos de tiempo en los que perdía la memoria. Mientras ella y su marido todavía vivían en París, visitaron muchísimos médicos, pero ninguno supo decirle por qué estaba sufriendo de esos episodios cada vez más seguido. Hablando acerca de temas médicos, hablando acerca de temas de salud de su cuerpo, todo daba normal. No parecía haber razón para que esto le pasara. Los muchos análisis a los que Gisèle había sido sometida dieron resultados dentro de lo normal, por lo que habían concluido que se debía al estrés que ponía en ella cuidar de sus nietos todos los días. La mudanza a Mazan estuvo recomendada por sus médicos. Creían que podía solucionar los problemas de Gisèle, pero fue todo lo contrario. Pese a que en ese pueblo estaba más tranquila, los episodios se volvieron todavía más frecuentes. Los síntomas cada vez más fuertes de una enfermedad que nadie lograba diagnosticar hicieron que Gisèle, una mujer que de por sí había sido muy sociable, comenzara a aislarse. Ya no salía con sus amigos, vivía en un estado de ansiedad constante, temiendo olvidarse de lo que hacía o lo que estaba sucediendo.
Preocupados, los miembros de su familia comenzaron a pensar que aquello podría tratarse de la aparición del Alzheimer, una sospecha que la propia Giselle manejaba en sus momentos más lúcidos. En aquel tiempo, su preocupación más grande era no tener un diagnóstico, no saber realmente a qué se enfrentaba o qué podía ayudarla. Sin embargo, la realidad, la verdad detrás de estos episodios fue mucho peor de lo que esperaban. Por mucho tiempo, Giselle no obtuvo respuestas. Pasó desde el 2013 sin saber cuál era realmente el problema que tenía. Intentó hacer su vida de siempre, intentó seguir de la forma más normal posible hasta que ocurrió lo siguiente. Giselle llevaba aproximadamente 7 años lidiando con esos episodios de amnesia, cuando el 12 de septiembre del 2020, su esposo, Dominique Pelicot, fue detenido en un supermercado ubicado en Carpentras, otra ciudad del distrito costero de Vaucluse. Il était en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la... Después de que varias clientas descubrieran cómo el hombre de 67 años grababa bajo sus faldas, por supuesto sin su consentimiento. Habían sido tantas las denuncias que la policía local había recibido sobre este hombre que acosaba a mujeres de todas las edades en un supermercado, que se designó un equipo completo de detectives para investigar de forma preliminar lo que parecía ser captura de imágenes indecentes, lo que de por sí constituía un delito. Como parte de la investigación, no solo detuvieron a Dominique, sino que también incautaron el celular que había utilizado para grabar las imágenes. Prácticamente sin ninguna dificultad, la policía accedió a fotos tomadas desde hacía casi 10 años y a chats de un sitio de citas francés llamado coco.fr. En esa página web, Dominique no buscaba amantes, sino cómplices. Al revisar los chats en esa plataforma, descubrieron que el hombre invitaba a desconocidos a su casa para que abusaran sexualmente de su esposa, y les aseguraba que ella no iba a enterarse de nada de lo que sucedía, ya que iba a estar inconsciente. En esa página web, Dominique participaba de una sala de chat llamada Azon Insu, en español sin su consentimiento, donde encontraba a otros hombres interesados en abusar de mujeres. Con una orden judicial, la policía incautó también la computadora del hombre, encontrándose con una carpeta titulada Abusos, en la que su contenido era justamente eso, cientos de videos y fotografías explícitos de los abusos que había cometido contra Giselle, pero también contra otras mujeres, como las que acosaban en el supermercado o su propia hija, Caroline, de quien había tomado fotos desnuda mientras dormía sin que ella supiera. A través de las imágenes halladas y las decenas de charlas mantenidas, la policía descubrió que Dominique drogaba a su esposa con altas dosis de Temesta, un ansiolítico con fuerte presencia de lorazepam, que pertenece a la familia de las benzodiazepinas, que son conocidas por tener una lista bastante larga de efectos secundarios si se toman en medidas tan altas como las que Dominique le daba a Giselle. Entre esos efectos adversos se encuentra la sedación, la fatiga, la confusión, estado de cansancio extremo y demás cosas que a Giselle le estaban pasando. Claramente, esa fue la razón por la que durante años, pero muchos años, casi 8 años de su vida, tuvo episodios de amnesia tan graves. Ella ya desde el 2013 no sabía lo que le pasaba. De repente tenía pantallazos negros y volvía en sí, y su esposo siempre supo lo que ocurría, lo que es más, él era la razón por la que le pasaban esas cosas. Y en todos esos años, desde el 2013-2012, que estuvo haciendo esto, nunca paró. No es necesario decir que la investigación se volvió mucho más exhaustiva. Ya no estaban frente a un delito de captura de imágenes indecentes, sino que estaban directamente lidiando con un agresor sexual serial, una persona que ya era peligrosa. Enfocándose directamente en lo que Dominique le había hecho a su esposa, los investigadores se centraron en determinar el modus operandi de este hombre y durante cuánto tiempo había estado sometiendo a su esposa a esos horrores.
La verdad es que no fue muy difícil para la policía. Dominique no era una persona inteligente, de hecho era bastante descuidado. Estaba tan convencido él de que nunca iban a atraparlo, que no sentía la necesidad de esconder lo que hacía. Y ojo, él tenía razón. De vuelta, no es que él fuera inteligente, bueno planeando o lo que sea, sino que tenía cientos y cientos de cómplices. Sí que tomaba algunos recaudos, pero nada del otro mundo. Y tanto su computadora como su celular eran clara muestra de eso. En la carpeta titulada Abusos, la policía encontró un total de 20.000 videos de agresiones sexuales a Giselle, en la que el título era sumamente descriptivo. De vuelta, él no estaba en ningún momento tratando de esconder lo que hacía. De hecho, tenía evidencia. Él mismo había dejado la evidencia. Nomás era la complicidad de las personas con las cuales trataba que lo volvían tan seguro de sí mismo. Porque cada uno de esos videos que había dejado en su computadora contaba con la fecha del suceso, el nombre y edad del abusador y el número de teléfono de cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que para este punto, Giselle todavía no sospechaba nada. Sabía que su marido estaba siendo investigado por acosar a diferentes mujeres en un supermercado, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que había descubierto la policía. Obviamente, no iba a sospechar de que su marido tenía que ver con lo que le estaba pasando en la cabeza. Nadie podría pensar así, nadie se imaginaría algo así, nadie está en su día a día pensando, mi esposo, la persona en la que más confío, la persona que tengo al lado todos los días, me va a estar haciendo esto que es tan horrible. Así que cuando la llamaron desde una de las oficinas para que se presentara con su esposo, se sintió bastante inquieta. Ese día, al entrar a la sala de interrogatorios, los oficiales del caso le mostraron fragmentos de los videos que habían encontrado en la computadora de Dominique. Es decir, Giselle se enteró recién en ese momento que llevaba siendo abusada desde hacía años. Sin poder negar toda la evidencia que la policía tenía, Dominique admitió su responsabilidad e incluso se mostró colaborativo con la investigación. Admitió haber filmado a las parejas de sus hijos mientras se bañaban o cambiaban y subir esas imágenes a la misma sala de chat en donde se contactaba con los hombres a los que posteriormente invitaba a su casa para que abusaran de Giselle. La policía pudo demostrar que si bien el contacto inicial era a través de Coco.fr, las conversaciones entre Dominique y sus cómplices continuaban a través de servicios de mensajería como WhatsApp, donde acordaban fecha y hora para obtener lo que vendría siendo su turno. Antes de asistir, sin embargo, les daba a conocer una serie de reglas, o mejor dicho, indicaciones que tenían que seguir para que todo saliera acorde a lo planeado. Por ejemplo, sí o sí debían estacionar sus autos lejos de la casa de la pareja. No podían usar perfume, cremas o ningún otro elemento que pudiera dejar aromas. Tenían que desnudarse en la cocina, calentarse las manos antes de tocarla, entre otras tantas. Sin embargo, la más importante era que no podían hacer nada para despertarla. Al ser cuestionado sobre el motivo tras tal macabro sistema, Dominique afirmó que no lo había hecho por dinero. No pedía nada a cambio. Declaró hacerlo simplemente porque le producía placer ver cómo otros hombres tocaban y abusaban de su esposa. Fue por su propio placer que durante casi 10 años, desde 2011 hasta 2020, cuando se descubrió por casualidad todo lo que hacía, que acordó que 72 hombres, más o menos, abusaran por lo menos 200 veces de su esposa. La mayoría de ellos pertenecían a comunidades cercanas a Mazán, aunque había 2 sujetos que vivían donde lo hacía la mujer y su pareja. De los 72 violadores, la policía logró identificar exitosamente a 54, de los cuales 3 no fueron acusados ni llevados a juicio, 2 de ellos por falta de pruebas y el tercero por haber fallecido un tiempo antes. Obviamente, el principal acusado fue Dominique Pelicot, de quien además se tenía la mayor cantidad de evidencia en su contra. Pero este hombre, ya anciano, no fue solamente acusado por lo que le hizo a Giselle, a su esposa, sino también por un intento de violación ocurrido el 11 de mayo de 1999, cuando Estela B., una joven que trabajaba en la industria inmobiliaria, fue atacada, y bajo uno de sus zapatos se había hallado una muestra de ADN que no se pudo identificar hasta el 2020, cuando se tomó el perfil genético de Dominique, y al subirlo a la base de datos de la policía francesa se halló la coincidencia.
En un principio, Dominique negó rotundamente su participación en los hechos, pero después de varios interrogatorios admitió haber sido él quien había atacado a la joven. Esto obviamente abrió una puerta a preguntarse qué más hizo, qué otros crímenes llevó a cabo, porque realmente él se sentía impune. No le pasaba nada y no parecía que alguien fuera a descubrirlo alguna vez. 2 años más tarde, el 14 de octubre del 2022, la policía francesa lo acusó de un tercer crimen: violación seguida del asesinato de Sophie Narm, una chica de 23 años que había fallecido en París en diciembre de 1991, con circunstancias muy similares a las que Dominique utilizaba. De este crimen siempre mantuvo su inocencia. Pero más allá de esto, se oficializó como culpable a decenas de coautores, y si bien no podemos detenernos en la vida de cada uno de ellos, es importante entender que existe una enorme variedad entre estas personas, sus orígenes, sus edades, no son siquiera similares. Adrien L., por ejemplo, era un jefe de obra de 34 años, pero también había hombres más grandes como Jean-Pierre Maréchal, un hombre de 63 años, padre de 6 hijos, al que Dominique adoptó en cierta forma como un aprendiz, enseñándole y animando a que abusara de su esposa de la misma forma que él lo hacía con Giselle. Entre los agresores también hay hombres considerados modelos a seguir, como Chris L., un hombre de 56 años que, atenti, es jefe de bomberos del Centro de Rescate Norte en Vaucluse. Esta persona, admirable y considerada para muchos como un padre ejemplar, demostró ser todo lo contrario. Al ser investigado se descubrió que el hombre no solo había abusado de Giselle, sino que también tenía en su celular 728 imágenes de carácter sexual correspondiente a jóvenes, pero también a niñas. Charlie A., otro de los agresores de 30 años, empezó a asistir a la casa de los Pelicot cuando tenía 21 años, en enero del 2016, yendo por lo menos unas 6 veces entre ese año y el 2020. A Charlie, Dominique intentó convencerlo de que siguiera sus pasos, pero con su madre, la única otra mujer, además de Giselle, con la que Charlie tenía contacto. Al ser interrogado, a diferencia de los demás coautores, él admitió haberse dado cuenta de que Giselle estaba drogada después de la segunda o tercera visita. Pero esto no lo detuvo de volver a ir otras 3 veces por lo menos. Nicolas F., un reconocido periodista de prensa escrita, también fue identificado como agresor, aunque, a diferencia de la mayoría, él fue solo una vez al domicilio de los Pelicot en enero del 2018. Según lo que declaró, llegó ahí engañado, ya que Dominique le había prometido la posibilidad de tener relaciones con otros hombres. La idea era tener sexo mientras Giselle dormía en la habitación de al lado. Sin embargo, Dominique lo convenció de incluir a Giselle, que según el anciano estaba de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo. Al igual que muchos otros de los acusados, al revisar sus archivos, se le encontró una enorme cantidad de pornografía y en especial infantil, aunque Nicolás nunca se hizo cargo de ello. Es más, dijo que no tenía idea cómo habían llegado hasta allí las más de 4.200 imágenes y 200 videos de menores. ¡Ay, cómo llegaron a mi computadora! Otro de los imputados que parece necesario destacar es Romain B., un hombre de 63 años jubilado que violó a Giselle en por lo menos 6 ocasiones diferentes y, aunque argumentó haber sido manipulado psicológicamente por Dominique, lo que más indigna de su caso particular es que él era consciente de que era seropositivo, es decir, que tenía VIH y no le importó, abusó todas las veces de Giselle sin usar protección. A todo esto, si se están preguntando, por ejemplo, reacciones de la familia, Giselle, por su parte, decidió tomar cartas en el asunto, denunciar a su esposo, estar ahí para todo el juicio, participar de todo lo que tuviera que participar para llevarlo a él y a los cómplices a la justicia. Y después tenemos, por ejemplo, el lado de la hija de Dominique. La hija que tiene 46 años y cuando se enteró le dio muchísimo asco, lloró, gritó, hizo un descargo tremendo por lo que le había pasado y obviamente a día de hoy expresa que espera que su padre se muera en prisión. De hecho, justamente Caroline tenía toda una carpeta dedicada a ella de fotos desnuda o semidesnuda, en las cuales
Según ella, estaba claramente drogada. De hecho, le pidió explicaciones más tarde a su padre, quien dijo que nunca la había tocado. ¿Y cómo creerle, realmente? ¿Cómo creerle que nunca le hizo nada? Es algo que ella, a menos de que su padre se lo admita en la cara, nunca va a saber. Dominic le sacó fotos a Caroline y a las esposas de sus hijos. Ninguna mujer estaba a salvo de sus perversiones. Todas esas fotos que sacaba también las subía a internet. David, otro de los hijos de Dominic, pretende olvidar por completo al hombre y espera que se cumpla con un castigo severo. También resaltó una oportunidad en la cual Dominic jugó con uno de sus nietos al doctor, algo que le preocupaba, aunque el abusador siguió prometiendo que no había tocado a sus hijos o a sus nietos. Todo esto le ha causado un gran dolor a los hijos de la expareja. David confesó que tras descubrir los hechos tuvo que vomitar del asco. Todos sacaron sus pertenencias de la casa donde el hombre vivía y no quieren tener nada que ver con él nunca más, afirmando que no lo perdonarán. El dolor que Dominic le causó a su familia fue demasiado, como se podrán imaginar. De hecho, debido a la magnitud del juicio, la investigación fue extremadamente larga. Finalmente, el 2 de septiembre del 2024 se determinó el inicio del macrojuicio que acusaba a Dominic Pelicot y otros 50 hombres de agresión sexual contra Giselle. Como en todos los juicios de este estilo en Francia, se le ofreció a la víctima la posibilidad de que se celebrara a puertas cerradas, algo a lo que Giselle se negó. Y es por esto que hoy conocemos su historia y que todos los portales de noticias hablan de ella. Después de todo lo que vivió, Giselle decidió que el juicio tenía que hacerse público, en sus propias palabras, en nombre de todas esas mujeres que tal vez nunca serán reconocidas como víctimas. Y esto es sumamente importante porque Giselle no dejó que ningún medio o narrativa la proponga como una mujer humillada o que perdió su valor. Ella es una víctima de la situación y quienes deberían estar avergonzados son todos los hombres que abusaron de ella durante 9 años, no viceversa. Pequeño spoiler, ninguno de estos hombres parece realmente avergonzado de lo que pasó. Con una fuerza admirable, Giselle ha declarado en todas las audiencias que se le dio lugar, mirando a los ojos a sus agresores y señalándolos cuando tenía que. Siento rabia hacia estos hombres porque en ningún momento pararon, en ningún momento denunciaron, vinieron a satisfacer sus pulsiones sexuales. Podían parar en todo momento y ni uno solo denunció. Eso llama la atención. Y literalmente mientras declaraba esto, lo señalaba con el dedo. En su segundo testimonio, se opuso rápidamente a lo propuesto por varios abogados de los agresores sobre grados de violación, dejando en claro que no existe tal cosa, existe violación y listo. No hay, algunas menos graves que otras, y menos en un caso como este. Los acusados también tomaron el estrado. Los 50 hombres han tenido que declarar uno por uno. 48 de ellos negaron ser agresores sexuales y dieron diferentes excusas para explicar su comportamiento. Los únicos 2 que admitieron abiertamente ser abusadores y haber agredido a Giselle fueron su marido Dominic y Cedric, de 50 años, a quien los peritos psicológicos del caso describieron como un individuo con un nivel de perversidad igual o mayor al del propio Dominic. 12 de los acusados confesaron haber tenido relaciones sexuales con Giselle mientras ella estaba inconsciente, pero ninguno de ellos tomó responsabilidad por lo que hizo. Mantienen que no sabían que la mujer estaba inconsciente o que no había dado su consentimiento, aunque en los videos grabados por Dominic puede entenderse lo contrario. Y se pone incluso mejor o peor como lo quieran ver, porque algunos de los acusados llegaron a decir incluso que ellos son tan víctimas como Giselle de esta situación, ya que supuestamente fueron manipulados por Dominic. Fueron manipulados por una persona, por otro hombre, de violar a su esposa. Porque claro, a Dominic le costó muchísimo convencerlos de ir a hacer eso. Estaban en un grupo de WhatsApp para sacar turno, para violarla. Otros intentaron excusarse diciendo que si realmente fuera violador, me hubiera buscado una más joven. O incluso diciendo que Giselle fingía estar dormida. Fueron a juicio, estaban acusados de violar a una mujer en repetidas ocasiones y tuvieron la cara de ir
a defenderse de esta forma. El juicio terminó después de 4 meses y los resultados han complacido a algunos pero disgustado a otros. Dominique Pelicot fue sentenciado a 20 años de prisión por violación agravada, realización y distribución de imágenes de Giselle Pelicot y realización y distribución de imágenes sexuales de su hija mayor Caroline y las esposas de sus hijos. No podrá optar a la libertad condicional hasta que haya cumplido 2/3 de la pena. Los otros 50 acusados recibieron penas de entre 3 y 15 años. De estos, 46 fueron declarados culpables de violación, 2 fueron declarados culpables de intento de violación y 2 fueron declarados culpables de agresión sexual. La realidad es que Dominique podrá pedir libertad condicional, o sea que puede que no sirva los 20 años tras las rejas y el resto, dependiendo de su accionar, recibió menos años de los que pedía la fiscalía. Quizás es un buen final para algunos, pero definitivamente no a todo el mundo le parece ideal. Creo que es importante decir esto, y es que no son locos. No son hombres que no sepan lo que están haciendo. Por el contrario, son hombres perversos que encontraron en Giselle una forma de cumplir sus fantasías, pero que seguían actuando como personas comunes y corrientes, porque lo eran. Actuaban como si nada. Hablamos de abuelos, padres, hermanos, hijos y amigos que tenían vidas normales hasta que iban a la casa de Dominique Pelicot. Y eso es lo más impactante de todo el caso, que podría ser literalmente cualquier persona que te cruces en la vida. Tu hermano, tus amigos, tu esposo. Y la peor parte es que incluso estando en esa situación, no admiten lo culpables que son. No les da vergüenza. En lo absoluto. Pero bueno, hasta acá llegamos con el caso de Giselle Pelicot. Una mujer realmente valiente ante una situación aterradora. Díganme abajo en los comentarios si conocían este caso y qué opinan al respecto. Y bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.